buenos días. Yo soy Amaya Ongay López, residente segundo año en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y hoy os voy a hablar de la sinovitis bionodular pigmentada tutorizada por la unidad de rodilla. La sinovitis bionodular pigmentada o tumor tenosinovial de células gigantes es una enfermedad benigna pero localmente agresiva de proliferación sinovial que puede ocurrir en todas las articulaciones vainas, tendinosas y bursas, con predilección por la rodilla. Se caracteriza por una hiperplasia sinovial y depósitos de hemosiderina dentro de la articulación. Se da en pacientes de 30 a 40 años y no hay diferencias en el género. El origen es un poco incierto, ya que antes se defendía como algo más inflamatorio y ahora se considera algo más neoplásico. Hay dos variantes clínicas: la difusa, que son lesiones extensas con carácter infiltrativo que invaden incluso tejido extraarticular, tienen márgenes irregulares y pueden incluso destruir hueso y cartílago. Tiene una morfología más multinodular, vellosa y recidivan muchas veces, sobre todo sea en la rodilla. Y la localizada o nodular, que es más benigna, es una lesión única con una evolución lenta durante los años y es una morfología lobulada de color amarillenta marronácea. Sobre todo se da más en extremidad superior como una mano y muñeca, pero también se puede ver en rodilla. Las características histológicas: se ha visto que se da una mutación en las células estromales de la membrana sinovial que deriva en una sobreexpresión del factor estimulador de colonias 1. Este recluta células del linaje mononuclear fagocítico y células gigantes mononucleares osteoclásticas que expresan un receptor para este. En la AP de la lesión se suelen ver células histiocyto-likes mononucleares o células sinoviales acompañados de células gigantes multinucleadas, células mononucleares, muchas células inflamatorias, células espumosas y depósitos de hemosiderina. Aunque sea poco común, también se han reportado casos de malignos con un comportamiento más agresivo y con riesgo de mortalidad. Tienen un gran parecido histológico al rhabdomiosarcoma. La clínica es muy ambigua, por eso hay que tener una alta sospecha. Normalmente suele presentarse como dolor o derrames de repetición, a veces también inflamación o bultomas, pérdidas de grados de flexión, incluso asintomática. Pueden presentar muchas veces desencadenante traumático, ¿no?, en un momento agudo, o te lo cuenta el paciente como que tuvo hace años. El diagnóstico: ante sospecha de una sinovitis, lo primero que hay que hacer es una resonancia magnética. Normalmente los hallazgos son mucho derrame articular y masas intraarticulares nodulares que son hipointensas en la mayoría de las secuencias por el artefacto de la hemosiderina. La resonancia tiene utilidad para la localización exacta del tumor, para facilitar su resección completa y de esta manera disminuir la tasa de recidiva postquirúrgica, y para detectar y monitorizar la evolución en caso de recidivas. El estadiaje local también nos lo da la resonancia, que depende de la afectación intraarticular o extraarticular, de afectación de partes blandas como ligamentos, músculos o tendones, obviamente el tamaño y extensión dentro de la articulación, si hay pérdida de cartílago o erosión, o sea que sobre todo se da la forma difusa, y si hay presencia también de edema subcondral. El objetivo del seguimiento postoperatorio suele ser detectar las recidivas locales y evaluar la posible destrucción progresiva de la articulación tras las recurrencias. Por lo cual, aquí os he puesto con un circulito amarillos, que sería como se ve en una de las secuencias, que es la secuencia de gradiente eco, que en estas se ven como los blooming artifact, digamos que es una pérdida notable de señal en las secuencias por los depósitos de hierro. Y es algo patognomónico de esto: baja señal en T1 y T2 y el blooming effect en las secuencias de gradiente eco. Y la resonancia magnética es el mejor método diagnóstico para establecer la sospecha y para una correcta planificación quirúrgica, pero el gol estándar sigue siendo la biopsia sinovial, ya sea ecoguiada, artroscópica o intraoperatoria, es decir, la confirmación nos da la histología. Diagnósticos diferenciales con varias masas que se pueden dar en la rodilla, como la artropatía amiloidea, que tienen baja intensidad pero no tiene ese blooming artifact en el gradiente eco; la condromatosis sinovial, que son múltiples cuerpos intraarticulares calcificados; el hemangioma sinovial, que tiene una señal intermedia en T1 e hiperseñal en T2 con una masa intraarticular lobulada; la lipomatosis sinovial, que es más una masa grasa lobulada intraarticular con invasión articular y no hay hemosiderina; el sarcoma sinovial es hipointenso en T1 pero hiperintenso en T2; y por último la artropatía hemofílica, que son masas de hemosiderina de forma difusas e irregulares.
El tratamiento, lo primero hay que tener claro si realizar una vigilancia activa o un tratamiento activo. Esto normalmente se toma una decisión conjunta con el paciente, poniendo en una balanza el riesgo-beneficio. La vigilancia activa suele ser buena opción en pacientes asintomáticos o en pacientes sintomáticos que clínicamente son inoperables, ya sea por riesgo quirúrgico o por mucha patología de base. El abordaje principal es la resección completa. En la forma nodular se hace una excepción de márgenes y se hace una sinovectomía extensa en la forma difusa. El maligno debe tratarse como un sarcoma de partes blandas. La resonancia magnética preoperatoria es importante para revisar muchas veces lesiones ocultas que no serían visibles por abordajes quirúrgicos habituales, ya sea por detrás de los meniscos o que es algo común. Las terapias sistémicas perioperatorias son una novedad y se ha visto que son buenas para reducir la morbilidad quirúrgica y evitar las recidivas locales. La cirugía en recurrencias locales tiene mayor riesgo de futuras nuevas recurrencias, o sea, una vez que recurren ya. Tratamiento activo, lo que hemos dicho, se basa en la sinovectomía completa, es decir, resecar todas las lesiones patológicas. Se ha visto que si se hace una sinovectomía completa, tanto la artroscópica como la abierta tienen los mismos resultados en cuanto a movilidad y funcionalidad y a recidivas. En la nodular se prefiere la artroscópica versus abierta. Normalmente suele ser intraarticular de localización anterior, que se hace una mini incisión abierta y resección del nódulo expuesto. Hallazgos casuales encontrados con la artroscopia después se resecan con el sinoviotomo. Hay que tener cuidado porque muchas veces queda parte de sinovitis por detrás del ligamento cruzado anterior que es difícil llegar, por eso hay que verlo bien en la resonancia. Y si es de localización posterior, se prefiere la resección abierta. Los portales no habituales a veces dan el riesgo pues, de que no quitemos todo. Y se ha visto que las recurrencias son bajas. En cambio, la forma difusa, normalmente las intraarticulares se suele hacer una intervención en 1 o 2 tiempos, excepto que uno de los dos compartimentos no esté afecto. Normalmente están tanto anterior como posterior, porque coge toda la articulación. Entonces, se prefiere una sinovectomía anterior artroscópica y después, con una resección agresiva de la sinovial, incluyendo la cápsula, se suele respetar el periósteo. Después, seguida una sinovectomía posterior abierta. Si hay afectación de músculo se desvida y si hay afectación de hueso se realiza un curetaje. Aquí os he puesto pues un algoritmo, lo que hemos dicho, resonancia magnética. Después una biopsia, si es localizada, asintomático y estable, observación. Sintomático y progresivo, excisión quirúrgica. Normalmente se prefiere la artroscopía porque suele ser anterior, entonces a veces se utilizan algunos portales accesorios que os hablaré a continuación y si no es accesible, pues abierta. Si tenemos la forma difusa, asintomático estable, observación o incluso se puede hacer una resección profiláctica. Se hace una sinovectomía artroscópica parcial a las zonas accesibles y después se hace una sinovectomía abierta a las zonas no accesibles. Y a veces, incluso de forma perioperatoria, se utilizan terapias sistémicas que os hablaré a continuación. Aquí tenemos un vídeo que os he querido poner de la sinovectomía artroscópica de una nueva técnica que utilizan para resecar todo bien. Aquí veis que se están pintando, pues normalmente se hacen los portales habituales anteromedial y anterolateral y además se hace también un superolateral y posterolateral y superomedial y posteromedial para poder acceder mejor a las zonas superiores y posteriores. El portal posterolateral hay que hacerlo anterior al bíceps femoral para evitar el daño del CPE. Se hace entre el cóndilo femoral lateral y el ligamento cruzado anterior. Y el portal posteromedial se hace entre el cóndilo femoral medial y el ligamento cruzado posterior. Si es muy posterior, puede afectar el nervio y la vena safena, por lo cual hay que tener cuidado. Aquí vemos cómo está poniendo la anestesia para los portales. Entonces aquí está haciendo los portales, bueno, aquí primero está drenando todo el que, como hemos dicho, suele dar derrame. Entonces, primero lo que se hace es una sinovectomía anterior, se va hacia la bolsa suprapatelar, se limpia bien el compartimento femorotibial medial, el compartimento femorotibial lateral y además de ir por el o sea, por los portales estándar anterolateral y anteromedial, se va por el superomedial y superolateral para hacer
esta parte. A veces cuando hay mucha afectación de la sinovitis hacia proximal, por encima de la patela, se suelen hacer unos portales centrales para patelares para llegar mejor. Entonces, luego también se hace pues desbridamiento de las lesiones en la región central. Aquí, como hemos dicho, suprapatelar. Y aquí, muy importante también, ir hacia los cruzados anteriores, ¿vale? Porque ahí es muchas veces, o sea, hacia el cruzado anterior, perdón, porque es un sitio donde se asienta muchas veces las lesiones. Y luego vamos a ver aquí cómo se hacen los portales posterolateral y posteromedial, como hemos dicho. Y se mete el artroscopio por los portales, o sea, la cámara, perdón, por los portales habituales y desde fuera con un abocato con algo puntiagudo te visualizas y de fuera hacia adentro luego haces el portal. Y esto es muy importante pues para quitar la zona de la región, o sea, de toda la zona posterior. Eso es la... Y luego se hace el portal posteromedial de la misma forma. Por último, se hace una flexión y extensión de la pierna para desbridar bien todo lo que quede y un desviamiento del septo posterior a través del portal posteromedial. Bueno, esto era un poco lo que os quería enseñar, que normalmente se necesitan pues más portales para quitar bien toda la sinovitis, que no se puede solamente con los abordajes habituales. Las ventajas de la artroscopia, que es menos invasiva, la estancia hospitalaria es más corta y hay poca pérdida de movilidad porque empiezan a mover de forma temprana. Es como un desbridamiento secuencial para no olvidarte nada. Y después aquí tenemos la sinovectomía abierta, que aquí pues en la incisión anterior es una artrotomía central, ¿vale? Para rótula en anterior medial, la de... Pues, la de siempre. Y entonces aquí llegamos a la bolsa suprarrotuliana, se estirpa en bloque todo el tejido profundo del músculo y tendón. Y por debajo de la rótula, que es donde almohadilla grasa. Y aquí os quería enseñar la forma macroscópica de la sinovitis, que es así como una masa marronácea. Entonces quitamos todo en bloque y se deja aquí el hueso, lo que veis, con el periósteo. Y luego aquí vamos a la zona de la grasa de la rótula y quitamos todo bien. Bueno, eso quería enseñaros. Las desventajas: incisiones más amplias, mayor riesgo de infecciones y mayores rigideces. Y aquí tenemos la sinovectomía posterior, poniendo así al paciente. Y aquí hay que tener cuidado porque es más peligroso pues la disección, y en esta zona pues por la arteria poplitea, la vena poplitea y el tronco tibial nervioso que dan el nervio peroneo común y los nervios cutáneos. Entonces se hace esta incisión en la parte posterior, que se puede ir de superolateral a inferomedial o de superomedial a inferolateral, y vamos abriendo y disecando bien. Entonces aquí tendríamos el tronco con el nervio medial sural, el cutáneo sural lateral, el medial y el peroneo común. Entonces vas disecando bien. Hasta que tienes todo expuesto. Y aquí en la próxima pues os he puesto eso, la incisión, y aquí las estructuras que, pues eso, se desinserta la cabeza, el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral para exponer bien las estructuras importantes, y ya una vez que veamos los cóndilos posteriores empezar a resecar. Tratamiento activo: mayor tasa de recurrencias, sinovectomía artroscópica abierta, ambas, no está claro aún.
como hay una alta tasa de recurrencia, sí que se ha visto que la terapia adyuvante con la sinobiortesis radioisotópica parece disminuir la tasa de recidiva local. ¿En qué consiste esto? La radiosinobiortesis o sinovectomía radionuclear consiste en la administración intraarticular de un radioisótopo en la articulación afectada con el objetivo de desactivar ese estímulo inflamatorio que se origina en esa membrana sinovial y además alivia el dolor. Normalmente se utiliza el citrato de itrio 90 y mediante que aquí vemos cómo se ha inyectado y mediante la imagen gamagráfica vemos la correcta distribución del radiofármaco. Normalmente se suele hacer a los 4 meses de la intervención quirúrgica. No está exento de efectos adversos. Puede dar artrofibrosis, artritis, osteonecrosis, trombosis, incluso necrosis e infección. Por eso hay que tener cuidado. Este es un artículo que he encontrado que es muy interesante porque el objetivo de este estudio es comprobar los resultados a largo plazo de la terapia en 2 tiempos, la sinovectomía quirúrgica inicial seguida de la radiosinobiortesis. La indicación de la doble terapia es derrame de persistentes de repetición y dolor y artrocentesis evacuadoras de repetición e inyección de corticoides intraarticulares. Se realizó sinovectomía artroscópica en 19 y abierta en 18, incluyendo compartimento posterior. A las 18 semanas se le realizó la radiosinobiortesis con citrato de itrio. Tasa de supervivencia libre de recurrencias se vio que a los 2 años era de 83,8 con la doble terapia, a los 5 años de 71,3 y a los 10 años de 61,7. 4 casos necesitaron resinovectomía y 1 prótesis. El dolor desaparecía en todos. Conclusiones, dado que muchos estudios revelan que realizando solamente una sinovectomía se da una alta tasa de recurrencia, la combinación de ambas parece ser efectiva en reducir esta tasa y mejorar los síntomas. Aun y todo, hay pocos estudios que apoyan esta doble terapia. Y aquí quería hablaros pues de las novedades que se han dado en los últimos años, que aunque no han sido muchas, pues son la terapia adyuvante con la terapia sistémica de los inhibidores del factor estimulante de colonias 1, que atacan a los receptores, atacan esa celularidad inflamatoria. Se puede utilizar de adyuvante en las formas recurrentes y localmente avanzadas o incluso primera opción en pacientes inoperables que no les puedes hacer nada más. El único que está aprobado ahora es el pexidartimib, pero solo está disponible en algunos países y es muy hepatotóxico. También imatinib y nilotinib se ha empezado a utilizar y el vimseltinib, bimactuzumab y cabiralizumab están todavía en investigación. Se ha visto que dan fatiga, diarrea, incluso pueden dar neutropenia y hiponatremia. Entonces, sobre todo dan en tema digestivo y hematológico. Y para las formas malignas de la sinovitis se utiliza la quimioterapia convencional con antraciclinas. El seguimiento. Se ha visto que los síntomas persisten en el 50% a pesar del tratamiento, con derrames de repetición, rigideces, incluso pérdidas del movimiento. A veces, gran impacto en la calidad de vida, dejan de hacer deporte e incluso del trabajo. Resonancia magnética cada 6-12 meses. Se suele hacer en pacientes con enfermedad sintomática, sobre todo durante los primeros 3 años. Y ahora pues os voy a presentar algunos casos clínicos. Este es un hombre de 34 años que lo vi en un artículo sin antecedentes de interés que presenta derrames articulares insidiosos desde hace 4 meses, además dolor en la interlínea y suprarrotuliano. Se ha visto que Apley y McMurray positivo para menisco externo. Se realizó una resonancia y se vio un engrosamiento de la membrana sinovial con imágenes nodulares, hipointensas y heterogéneas que además daban pues nos hacían sospechar de depósitos de hemosiderina. Además, aumentó el líquido sinovial en el receso, que es decir, esos derrames tan típicos. Aquí vemos esta colección heterogénea con el componente hiperintenso dentro de una colección de menor intensidad. Y el gran derrame. Se realiza una artroscopía diagnóstica y terapéutica en la que se vio severa infiltración sinovial con hipertrofia e hiperpigmentación. Aquí vemos todo. Papilar y pigmentación parda. Y entonces aquí también se ven lesiones condrales con exposición del hueso subcondral. Se practicó una sinovectomía subtotal. Y en los hallazgos de la anatomía patológica se vio una eritrofagocitosis y hallazgos compatibles con sinovitis binodular pigmentada. Este paciente se canalizó al servicio de oncología para una sinovectomía por radiación. Este es otro caso clínico que me parecía interesante porque es un caso de una forma nodular pero masiva. Es una mujer de 58 años que presentaba una masa palpable en la rodilla con pérdida de movilidad y derrames. No tenía antecedente traumático. Lo único antecedente, una hiperuricemia.
traumatismo hace 20 años, nada más. Se diagnosticó durante mucho tiempo como episodio de monoartritis gotosa y tratada con colchicina y glucocorticoides. Mejoría clínica. Esto también lo que puede hacer es enmascarar pues, otro cuadro clínico. Se realiza una resonancia magnética viendo una masa intraarticular bastante grande, con unas dimensiones de 58 por 32 por 46 milímetros, que además sustituía la grasa de Hoffa y se extiende hacia el retináculo lateral de la rótula, márgenes circunscritos y lesiones heterogéneas hipointensas con el blooming artifact del que os hablaba, de la hemosiderina. Se realizó, dado la resonancia se vio que mediante la artroscopía iba a ser inaccesible, entonces se realizó una sinovectomía abierta anterior con resección completa de la lesión. Aquí vemos la pieza. Masa de sinovial inflamada, lobulada de color marrón brillante. No se vio ni erosión, o sea, ni lesión de partes blandas. Y la histología confirmó que era una parte nodular, una forma nodular. Desapareció el dolor, recuperó la movilidad completa y no hubo recurrencias. Y ahora os voy a hablar de unos casos de nuestro servicio, que tampoco hay muchos, pero bueno. Este es el primer caso, que es un paciente de 18 años que acudió a la consulta por derrame sinovial tras traumatismo hace un año. Tenía derrames sinoviales de repetición, perdón. Trajo un estudio de resonancia que mostraba sinovitis y no descartaba la sinovitis bionodular. Se realizó una punción en 4 ocasiones con recidiva. Se derivó a unidad de rodilla para valorar sinovectomía radical. A los 3 años volvió a acudir a la consulta con el diagnóstico ya hecho, ya que se sometió a una cirugía artroscópica en la Clínica San Miguel en 2014 y se realizó una sinovectomía artroscópica. Mejoró, pero luego recidivó. Se trató con itrio intraarticular y no mejoró. Inició por parte de reuma tratamientos con inmunosupresores, pero no los toleró. No podía hacer deporte. Mucho dolor, tumefacción. Tenía un balance articular completo y la rodilla era estable. En la resonancia se vio que tenía una bursitis suprarrotuliana con signos de proliferación sinovial y además en la grasa de Hoffa afectada. Se realizó una artrocentesis e inyección con glucocorticoides y se planteó una nueva cirugía artroscópica. Aquí vemos imágenes con toda la afectación, ya vemos a nivel posterior, a nivel anterior y todo el derrame que brilla. En la intervención se utilizaron portales estándares y además se realizó uno superomedial, superolateral y posteriomedial, es decir, como hemos dicho, los portales accesorios. En el fondo de saco se vio una infiltración de la sinovial difusa y nodular que se resecó. En el compartimento interno también se vio infiltración de la sinovial por la zona superior e inferior del menisco. Se hizo una resección completa e incluso del receso medial. Se vio que había sinovitis bionodular en la zona del intercóndilo, entre los cruzados, que es algo muy habitual. Se resecó. En el externo también, alrededor del menisco, y se resecó todo, incluido el receso lateral. Y se hizo un abordaje del compartimento posteromedial a través entre el cruzante y el cóndilo medial, como hemos dicho antes, y se comprobó que había una infiltración abundante de todo el compartimento. Aparte, a través de ese portal se resecó todo en medida de lo posible. Aquí tenemos algunas imágenes en las que vemos esta sinovitis, tanto nodular como de forma difusa, que se reseca. Y se siguió a los días en la consulta, se vio que iba bien, pero de nuevo presentó un derrame articular, balance articular con unos grados de flexión de 110, limitado un poco por el derrame. Se realizó una nueva artrocentesis y después se planificó una sinoviortesis con itrio. A los meses se inyectó el citrato de 90 y se observó buena distribución intraarticular del radiofármaco. No había fugas. ¿Qué pasó? Que a los 9 meses acude a la consulta, no tenía derrame, hacía gimnasio y bici, extensión completa. Se solicitó una nueva resonancia en la que se vio lesión otra vez en el receso suprapatelar, con afectación también en la escotadura de los ligamentos cruzados. Entonces, pues sugestivo de recidiva local. En la consulta se apreció estabilidad de la enfermedad a los 2 meses, caminaba aproximadamente 10 kilómetros al día, pero no realizaba más actividad por miedo a que se reactivase. Seguimos y se revisó al año otra vez y parecía que seguía estable. No hacía nada de deporte y ya se empezaba a sentir agobiado.
le impedía, tenía una tumefacción en la rodilla que le impedía flexionar completamente y le producía a veces pseudobloqueos. Se volvió a repetir una resonancia en la que se vio voluminosas lesiones en la bursa suprapatelar, que además habían crecido respecto a resonancias previas. Y en las anuales posteriores se comprobó la estabilidad de la enfermedad, por lo cual se decidió por realizar una fase latente y una vigilancia activa. La última resonancia en 2022 vio que había lesiones predominantemente en la bursa suprapatelar y alrededor de los cruzados que habían crecido. Y empezaron a aparecer nuevas lesiones nodulares en la parte anterior medial e inferior del fémur. No sabemos nada más de esta paciente por ahora y sigue en seguimiento. Segundo caso, paciente de 29 años que estaba en seguimiento por rodilla por una plastia del ligamento cruzado anterior y en una de las cirugías se encuentra como hallazgo una sinovitis hiperémica en los 3 compartimentos de la rodilla. Se toman muestras para P y se ve que tiene una membrana sinovial con rasgos compatibles con sinovitis, tejido conectivo infiltrado por una población difusa de células mononucleares y con depósitos de hemosiderina. Resonancia, engrosamiento difuso de la sinovial, una afectación de la bursa suprapatelar y de los recesos. Y además hipointensos en T1 y T2, todo compatible con una sinovitis. Se realizó una cirugía, o sea, una artroscopia en la que vemos aquí afectación pues alrededor de los cruzados, en la bolsa suprapatelar. Y entonces se vuelve a ver en consulta porque relata fallos ocasionales, pero realizaba deporte sin problemas. Una nueva resonancia se ve que habían aumentado discretamente, pero no había lesiones nuevas. Se decide no realizar nada porque el paciente está bien centrado en el deporte y la inflamación se mantiene estable, pero después al año vuelve a acudir con empeoramiento del dolor y decide operarse. Se realizaron los portales habituales mediante una sinovectomía artroscópica y portales anterolateral anteromedial. Se fue por zonas. En fondo de saco se vio sinovitis bionodular y en ambos recesos que se realizó sinovectomía completa. Se realizó una sinovectomía del polo inferior de la rótula y de la grasa de Hoffa. El compartimento interno estaba bien. Se vio una sinovitis alrededor de los cruzados que se resecó. Y el externo bien. A la semana presentaba un derrame muy grande, pero no necesitó artrocentesis. Se solicitó una nueva resonancia en la que se vio que todavía había hipertrofia sinovial en la rodilla y además una señal hipoitensa con efecto blooming en receso posterior y zona poplitea sobre todo, por lo cual hallazgos sugestivos de recidiva. Aquí tenemos algunas fotos en las que vemos y aquí alrededor de los cruzados ya vemos que no hay nada, que hemos resecado todo. La nueva resonancia, compartimento posterior anterior. A los 6 meses se realizó una sinobiortosis radioisotópica con citrato de 90 de itrio y se observó que se quedó el radioisótopo en el fondo de saco cuadricipital, es decir, no se observó migración a través de la articulación, es decir, un stop. A veces estos tratamientos fallan, por lo cual a los 7 meses de la primera sinobiórtesis se realizó una nueva sinobiórtesis radioisotópica. Y después del embarazo pues no se la ha vuelto a ver. Y el último caso que os quiero comentar es un paciente de 27 años que acudió a la consulta de unidad de rodilla por gonalgia derecha y episodios de inflamación que le ocurría trabajando, le dieron en su mutuo. Vino con una resonancia a nuestro servicio que mostraba derrame articular asociado con áreas de proliferación sinovial, sobre todo en el receso suprapatelar, con lesiones hipointensas, tanto en espacio femoropatelar como femorotibial, y con efecto blooming en las secuencias de eco de gradiente, compatibles con esos depósitos de hemosiderina. Aquí tenemos más imágenes que se ven muy bien. Y estas pues unas imágenes chulas en las que se ve la captación pues de las lesiones de la sinovitis porque es muy activa e incluso se planteó hacer PET porque son afines a la glucosa, pero no está establecido de rutina.
Estaba pendiente de cirugía artroscópica, pero se fue a la India durante 3 años a vivir. Se volvió a ver en consulta cuando volvió, clínicamente estaba mejor, seguía con derrame, pero se realizó una nueva resonancia en la que se vio una sinovitis brutal en todas las secuencias, en todos los recesos. Aquí vemos que hay afectación de todo. Al año se realizó una sinobiórtesis radioisotópica con itrio. No tenemos imágenes de la gama gráficas ni nada porque no se cogieron. A los 2 meses clínicamente mejor. La rodilla se inflamaba menos pero aguantaba bien y está pendiente pues de una resonancia magnética para valorar hacer algo más. Conclusiones que quiero que os llevéis. La sinovitis bionodular pigmentada es un trastorno benigno pero localmente agresivo. Se da en pacientes entre 30 y 50 años. En la histología se ve que es un tumor de células gigantes que se caracteriza por la proliferación tanto de células mononucleares como células inflamatorias y macrófagos cargados de hemosiderina. La rodilla es la localización más frecuente y suele ser una presentación monoarticular, aunque el diagnóstico es tardío porque tiene una sintomatología muy variada. Presenta manifestaciones por lo cual es confuso, normalmente son derrames de repetición con dolor. La sospecha diagnóstica nos da la resonancia magnética, pero la confirmación definitiva nos lo da la biopsia, la histología. El gol estándar del tratamiento es la intervención quirúrgica, sinovectomía abierta o artroscópica más la sinobiórtesis radioisotópica, es decir, una doble terapia. Resección abierta posterior, sobre todo en masas posteriores a la cápsula. Artroscopia en masas pequeñas anteriores. Resección abierta anterior en masas grandes anteriores, así a grandes rasgos. Riesgo de recidivas locales, hay que hacer seguimiento con resonancia cada 6 meses. Y la novedad es la terapia sistémica adyuvante con inhibidores del factor estimulante colonias, unos que atacan a esos receptores de las células que lo expresan para parar esa masa tumoral y esa actividad inflamatoria. Y esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias.